Entonces hay espíritus burlones, hay espíritus malos, hay espíritus obsesores, hay espíritus de toda índole, igual que las hay encarnados. ¿Qué pasa? Que se complacen en este tipo de cosas. Unos son por venganza, otros son por juegas, cosas así, ¿no? Entonces, cuando sucede cualquier cosa de este tipo, que cualquier espírita sabe que esto sucede porque hay mediunidades de efectos físicos cerca. Porque los espíritus no pueden hacer nada si no tienen una mediunidad de efectos físicos. El espíritu por sí mismo no puede hacer nunca nada. Hoy vamos a intentar penetrar en un mundo brumoso, nunca mejor dicho, porque todavía se sigue practicando la doctrina espírita. Tiene miles de seguidores en el mundo. Vamos a quedarnos sorprendidos porque en España todavía hay lugares que además han sido cuna de nacimientos espíritas, de sesiones auténticamente históricas y, en definitiva, de pruebas, leyendas, mitos, fraudes. ¿Con qué quedarse? Todos hemos soñado, visualizado, quizá practicado también, quién sabe, alguna de estas sesiones que tuvieron su apogeo precisamente a partir de lo que ocurría en aquella casa, de lo que escribía aquel pastor metodista. Por cierto que al final, debajo de esos cimientos, apareció un cadáver, casi digno de película de terror, el cadáver de un buhonero que se llamaba Charles Bryan Rosma. La prensa de la época dijo que era el provocador de aquellos golpes, de aquellos raps, de aquella especie de alaridos de la madera que atormentaban a aquellas muchachas, que se convirtieron poco a poco, cada una cogiendo un camino, en abanderadas de ese movimiento nuevo. Vamos a descubrir muchas cosas esta noche y vamos a hacerlo con el escepticismo que siempre nos caracteriza, pero llegando hasta el fondo de las cuestiones. Casi vamos a vivir lo que realmente se produce en este tipo de sesiones. ¿A qué filosofía se engancha la gente que todavía habla de espíritus desencarnados? Y si todavía en pleno siglo XXI, época de satélites, época de internet, hay gente que se coloca en la penumbra que ahora tenemos en el estudio 1, y bien sea por escritura automática, bien sea con el llamado tablero Ouija, o bien sea con lo que llaman mediums, intenta simple y sencillamente abrir las puertas del otro lado. Por cierto, somos Milenio 3 y estamos aquí todos en una noche muy especial, un tema que nos habéis pedido por activa y por pasiva. Carlos Barroso, Katia Rocha, el maestro Juanma Frasquet en la nave del misterio, con estas músicas que hoy de verdad que van a envolver todo de una forma muy especial, y a mi lado Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Las vías ya abiertas, como siempre, para un tema que tú bien sabes que es constante. Da igual el tiempo que transcurra, da igual los asuntos como libros malditos la semana pasada, siempre hay alguien, y cuando digo alguien es un buen puñado de gente, que dice: ¿cuándo por fin vais a hablar de eso en torno a lo que tenemos tantas dudas, el espiritismo? ¿Cómo lo vais a enfocar? ¿Qué vais a hacer? Bueno, quizá hoy la respuesta, ¿no? Nos preguntaban además mucho sobre las hermanas Fox, sobre la Ouija, sobre las tablets, que eran esas cosas, que si había más formas de contactar con esos presuntos seres desencarnados, con los muertos. Y las líneas ya están abiertas en ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vuestras preguntas, también vuestros casos, si habéis tenido alguna experiencia tanto buena como mala con la Ouija, pues contárnoslo si queréis. Con la Ouija o con cualquier tipo de... o con cualquier otro método. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Esta noche, y además nos lo pedían ayer cuando estuvimos en Ámbito Cultural presentando los libros, que hacía mucho que no sorteábamos 3 CDs con todos los programas que se han emitido. ¿Unos 150 programas, Iker? Sí, quedan 50 que no llegaron a grabarse, pero 150, o sea, casi unos toda 150 la programas, casi todos los programas que hemos hecho en Milenio 3, para todos aquellos que escribáis al 7640, palabra clave milenio. Sortearemos 3 entre todos vosotros. Y hoy tengo que decir, Carmen, que especialmente, así como el programa anterior era de asombro, de aprendizaje común, hoy sí es de esos programas, yo lo siento, aunque os conozco un poco y sé que también os gustan las emociones duras, que iba a ser un espacio... con muchos elementos dignos del recogimiento, y que cada uno se recoja donde y como pueda, porque de verdad que estar observando ahora mismo los viejos libros que tenemos en la mesa, o esta fotografía que tengo entre las manos de 10 mujeres enlutadas, a pesar de que son muy jóvenes, las hermanas Fox, con unas caras que parecen de cera, y abajo pone las madres del moderno espiritismo, sigue impactando como el primer día. Cuentan que en Babilonia, precisamente en aquella
biblioteca que abríamos la semana pasada, Carmen, ¿recuerdas? La biblioteca de Asurbanipal. En aquellos libros malditos ya había referencias a Gilgamés y a un amigo suyo muerto, un héroe de la antigüedad, y un amigo suyo que puede ser uno de los primeros espíritus de la historia. Es el 2000 a.C. Aquel amigo muerto parecía vivo y aparecía como una sombra verde. Ya en Egipto se creían los llamados Ku, unos espectros con cabezas de pájaro, y que eran, digamos, personas atrapadas. Fijaos qué definición más concreta hace miles de años, dejada en los misteriosos jeroglíficos, atrapados entre dos mundos. En China incluso, hace 4000 años, había fiestas en honor a los muertos que regresaban del otro lado. ¿Y sabes, Carmen, cómo se representaban, cómo se les dibujaba? Con la ropa y las heridas, porque siempre se creía que eran espíritus de los muertos en actos trágicos, que el espíritu se quedaba ahí si la muerte había sido dolorosa. Se le representaba en los viejos cuadros, en los viejos tapices, con la ropa que llevaba en el último día y las heridas sangrantes. ¿Y qué hablar de las Sagradas Escrituras? Un mínimo detalle. En el libro de Job, en 14 y 16, dice: el miedo, habla en primera persona, descendió sobre mí, y el temblor hacía que chocaran mis huesos. Entonces un espíritu pasó ante mi rostro. Estaba inmóvil, pero no pude discernir su forma. Espíritus, seres, en definitiva, el hombre nunca ha acabado de sentirse solo. Como todo es un inmenso misterio, en el fondo casi todo, creo yo, creemos que compartimos este universo con más cosas, pero no sabemos definirlas, y como siempre este equipo de periodistas os va a poner los datos. Vamos a hablar con los representantes hoy en España de las federaciones espíritas. Vamos a hablar, por supuesto, de los fraudes, de la otra cara. Vamos a hablar de qué pasa en América. Vamos a hablar de casos muy poco conocidos antes de las hermanas Fox y en España. Vamos a conocer lugares como Villena, provincia de Alicante, cuna del espiritismo español. Y vamos a conocer casi una sesión por dentro. Son 9:43 minutos, 3,8, cómo ha bajado la temperatura, es increíble. Eso también es algo Así paranormal. Tenemos todos el catarrazo que tenemos encima. Es lógico. Me gustaría que escucharais todos, Carmen, a una antropóloga, porque vamos a tener todo, como siempre en Milenio, todo tipo de profesiones, todo tipo de casi organigramas de lo social, para no pensar que el espiritismo puede ser una cosa que seduce solamente a los más incultos, que se podría pensar en esta época de tecnología. No. Concepción Reveriego es antropóloga y realizó una tesis que tuvo su polémica, una magnífica tesis doctoral que se llamaba Medicina Popular y Espiritismo, y estaba centrada en un lugar que, como digo, hoy vamos a visitar, Villena, provincia de Alicante, cuna, dicen, de esos primeros movimientos de gente que se reunía con ideas nuevas que llegaban de Europa y de América para contactar, y se hacían sesiones. Concepción Reveriego nos cuenta gráficamente, y entramos ya en materia, cómo era una de estas míticas sesiones en el Levante español. Se reúnen en torno a una mesa camilla, las más genéricas, hay otras modalidades también. Dirige una facultad, que puede ser hombre o mujer indistintamente, abre la luz, es decir, se pone en contacto con los seres del más allá, van apareciendo espíritus de distinta categoría, unos se llaman clarificados, es decir, para que nos entienda la mayor parte de la población, son espíritus buenos. Hay otros que son espíritus oscuros, que serían personas que han fallecido recientemente y todavía no han cogido la luz, no han pasado al más allá. Y entonces lo que se hace es hablar con ellos uno por uno y se les dice en el estado en el que se encuentran y se les pone en el camino de la luz, es decir, se les pasa a otro mundo, a otra dimensión. Estos espíritus son los que luego pueden volver a las sesiones espiritistas y a los que se les pide ayuda y orientación en la vida diaria para las personas vivas. Entonces, dentro de estas categorías de seres espirituales con los que se comunica, lo hacen también algunos que se les supone que son demasiado malos, demasiado oscuros, y con esos es con los que se hace un exorcismo para expulsarles de las sesiones y de las personas a las que han poseído. Como digo, a veces a uno le cuesta, desde el punto de vista de la barrera que uno evidentemente tiene que tomar en estos casos, pensar que todavía esto se produce en España. Y no hay que quedarse, que es lo que vamos a intentar hacer, en el ornamento, porque desde luego que es espectacular lo que parece que ocurre en estas sesiones, sino vamos a intentar penetrar un poco más, porque hay gente que le ha cambiado la vida todo esto, que lo defiende a muerte. Hay tesis, hay congresos, desde el espiritismo, si me permitís la palabra, y por supuesto con toda la dignidad, más rural de algunos lugares, más vivo, que se ha quedado ahí, gente que cree contactar con los muertos, o que contacta, yo qué sé, y que incluso vamos a escuchar cómo hay sesiones de ayuda a los difuntos,
a difuntos que creen que todavía no están del todo muertos ni del todo vivos, sino en ese espacio intermedio, como decían en el antiguo Egipto, en los Q, entre dos mundos, para ayudarles. Pero ¿cómo nos ha vendido el cine, cómo nos ha vendido la ficción, que siempre se queda corta ante la realidad, lo que ocurre en una sesión? Alguien que lo hizo muy bien fue Alejandro Amenábar en Los Otros, y a veces, como decía el viejo y mítico Antonio José Ales, la imagen a veces nos frena el instinto. Solo el sonido a veces tiene mucha más crudeza y nos llega a fondo. Yo no sé cómo estáis ahora y dónde estáis, pero solo os pido que escuchéis muy atentamente. Hablábamos con esta antropóloga de lo que es una sesión, pero nos imaginamos una sesión en vivo, nos imaginamos, hacemos un esfuerzo a una persona, una medium, suelen ser personas, mujeres habitualmente, de edad madura, y alguien que va transcribiendo lo que esa mujer, en una especie de garabato, sería un sistema que luego comentaremos, Carmen, la escritura automática, y se va transcribiendo lo que esa mujer, sudando en trance, a veces surgían ectoplasmas, luego nuestros invitados nos contarán lo que son, iban dejando una serie de garabatos que parecían eso, el contacto con otro mundo. A veces, muchas de estas sesiones, y comentaremos casos con nombres y apellidos, acabaron en muerte, en España. Es decir, estamos manejando, sea lo que sea, algo peligroso. Pero por favor, estáis en la carretera, estáis en la cama, estáis de viaje, estáis haciendo la guardia, veamos en imágenes estas voces. Venid con nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Por qué tenéis miedo, niños? ¿Por qué no queréis ser nuestros amigos? Hablad con nosotros. Hablad con nosotros. ¿Qué pasó? No se lo digas. No se lo digas. No se lo digas. Mamá. Mamá. ¿Por qué lloráis, niños? ¿Qué pasó en esta habitación? ¿Qué os hizo vuestra madre? La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 7640, palabra milenio, 3 CDs con la historia de este programa, que a veces, como siempre digo, casi hay que pedir disculpas, es como una montaña rusa mucho de susto sensaciones. En el 7640, Iker. Mucho susto, Estamos ¿no? recibiendo mensajes y mucho susto. Cuando hay un programa, luego haremos 2 o 3 de asombro, de aprendizaje, porque si no, para contrarrestar esto, Francisco Contreras, en un extremo del estudio 1 de la cadena SER, que ya es también como su casa, miembro de este equipo y autor de Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, del Archivo del Misterio. Lo digo siempre, uno de los mejores tratados, sin duda alguna, de este fenómeno. Bueno, primero, ¿así sería una sesión espírita? Así lo ha reflejado Amenábar en ese film fantástico, haciendo algo real y auténtico, algo que se mantiene. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, Katia, Carlos, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes. La verdad es que es genial, una genialidad de Amenábar, ¿no? Así se vivían cuando comenzó el espiritismo, tan popularizado y divulgado por Allan Kardec. Así se sigue viviendo el espiritismo en muchos rincones, no solamente de España, sino de fuera de nuestras fronteras. Has hablado de Allan Kardec, que además debe ser un personaje, como vamos a ver, clave para que este espiritismo llegara a España, porque vamos a ver cómo a día de hoy, 2004, mes de marzo, la gente sigue hablando de Allan Kardec como si fuera casi un semidios, con todo el respeto, y sigue en su doctrina, ¿no? Fue el gran evangelista. Me he traído un párrafo de su libro Mi primera iniciación al espiritismo. ¿Este tipo quién es? Allan Kardec nace en Lyon, en Francia, un 3 de octubre de 1804, y conoce el fenómeno de las mesas parlantes. El caso de las hermanas Fox, del cual hablabas... Que luego, si te parece, Fran, con Carmen iremos paso a paso con algunos de los métodos más célebres que más se han popularizado. El caso de las hermanas Fox... ¿Qué eran las mesas parlantes, por cierto? Era un sistema de contacto, una vía de contacto con ese más allá o ese otro lado. Luego ha habido otras muchas y se han perfeccionado. El caso de las hermanas Fox, que divulgó el Lewis bajo el nombre de Informe sobre los misteriosos ruidos escuchados en la casa del señor John Fox en abril de 1848, bueno, pues lanzó a la fama todo esto que hoy conocemos como espiritismo. Cuando llegó a Europa, Allan Kardec
fue uno de los muchos intelectuales que se interesó por esta clase de fenomenología, de esta clase de sucesos insólitos. Y él, en su libro, como te decía, Mi primera iniciación al espiritismo, bueno, pues narra cómo queda impactado ante una sesión de mesas parlantes. Yo he traído un párrafo y si quieres te lo leo rápidamente. Yo me hallaba entonces ante un hecho inexplicado, contrario a las leyes de la naturaleza y que repugnaba a mi razón. Hube de reconocer un hecho y por consecuencia una causa que lo determinaba, que desde luego conceptué de forma seria y como revelación de una nueva ley que me propuse profundizar. Eso que él llama ley es una lo filosofía que hoy, nueva. exactamente, es lo que hoy se conoce como el espiritismo, y él fue el gran evangelista en Europa, pero a él le siguieron muchos y de ellos hablaremos. Me vais a permitir una cosa importante porque hemos hablado con personas que siguen esta filosofía hoy en día. Por ejemplo, María Teresa Cruz, que es coordinadora de la Federación Española Espírita, digamos el gran organigrama, el gran organismo nacional de espiritismo que, bueno, que se encarga de realizar este tipo de actos, este tipo de acontecimientos que nos sorprenden desde fuera, pero que ellos tienen como una religión, como una filosofía. Ya se alejan, digamos, un poco, como decía, de lo ornamental, de lo que nos puede asustar a nosotros, sino que ellos lo que dicen es lo importante es la información que surge a raíz de esas sesiones, lo que surge, los mensajes que surgen y cómo los interpretan. Ya no se asustan cuando surge algo, que desde luego hay que tener una buena coraza, ¿eh? María Teresa Cruz, coordinadora de la Federación Espírita, que no son muy abiertos, por eso les agradecemos especialmente que hayan hablado con este equipo, porque saben que el tratamiento actual, por ejemplo, en algunos programas televisivos les daña, nos lo han dicho así de claro. Hemos dicho que Milenio 3 simplemente es periodismo que usted expone, que la gente ya juzgará, con toda la seriedad del mundo. La escuchamos porque siguen a día de hoy las doctrinas puras y duras de aquel extraño mago intelectual que nos contaba Francisco Allan Kardec. El espiritismo como tal es ciencia, filosofía y moral, ¿no? Entonces nosotros hacemos un estudio exhaustivo de estos tres aspectos de la doctrina espírita, ¿no? Que no hay más espiritismo que el de Allan Kardec, ¿no? No hay otro espiritismo. Es el fundador de la doctrina espírita. No es algo que sea de él, porque la doctrina espírita es de los espíritus, como lo dice la palabra, ¿no? Pero para nosotros Allan Kardec fue el que la codificó y fue el que hizo posible que llegara a nuestras manos como hoy en día la estamos estudiando. Existe, como todos sabemos, el plano espiritual. Para algunas personas, pues el hecho de la muerte, de la desencarnación del cuerpo físico, supone el fin. Para nosotros, que creemos en la reencarnación, pues sabemos positivamente que esto no es así, que Dios nos da nuevas oportunidades para poder, como quien dice, resarcir aquello que hacemos mal, ¿no? Volver a hacerlo bien. Y para que el espíritu vaya evolucionando, ¿no? Entonces sabemos que en el plano espiritual existe y que es allí donde estamos cuando dejamos la envoltura física, lógicamente. Viene ahora mismo Katia Rocha con un montón de preguntas, con una pulsación del sentir de nuestra audiencia, pero Carmen, ¿podríamos ampliar algo más sobre este Allan Kardec, que parece que es el personaje clave, junto con esas niñas en su época, que provocan fenómenos extraños, en una casa que hay, o que tiene, el macabro regalo de un buhonero enterrado y que parece que comunican con él, o por lo menos eso creen, y luego Allan Kardec como personaje que por lo menos en España es fundamental? ¿Qué datos habría que saber más de él? Se llamaba Hipólito León de Niza Ribail, nació el 13 de octubre de 1804 en Lyon, Francia. Era hijo de un juez y de una ama de casa. Desde joven se sintió atraído por las ciencias y la filosofía. Realizó sus primeros estudios en Lyon y luego continuó su educación en Yverdon, en Suiza, donde estudió con el célebre profesor Pestalozzi. En 1854, Kardec oye hablar de la posible comunicación con los muertos a través de las mesas parlantes. Fue invitado a una sesión y aceptó participar en ella. En un principio se enfrentó a este fenómeno de forma escéptica y aseguraba que yo creeré cuando vea y cuando consiga probar que una mesa dispone de cerebro y nervios. En una de esas sesiones recibió un mensaje de un espíritu protector que le manifestó haberle conocido en una vida anterior, cuando se encontraba con los druidas en las Galias, y se llamaba Allan Kardec. Desde entonces adopta ese nombre y se le empieza a conocer en toda la doctrina espírita. Qué interesante, o sea que el famoso Allan Kardec se pone ese nombre porque se lo da
presunto espíritu en una de esas sesiones. Lo cierto es que cuanto más practicaba, más convencido estaba de que podía comunicarse con esos entes desencarnados, y por ello también comenzó a practicar con la escritura automática. Todos los mensajes que recogía a lo largo de estas sesiones fueron compilados en el libro de los espíritus, que además se puede encontrar... La Biblia de esta gente. Efectivamente, y hoy en día está a la venta en muchas editoriales. Creó también un periódico, la revista Espírita, donde se recogían los casos y mensajes de médiums en todo el mundo. Posteriormente escribiría otros muchos más libros que son considerados fundamentales en el espiritismo: el libro de los médiums, el Evangelio, la Génesis o el cielo y el infierno. Pues ahí está, en breves retazos, para que todos lo sepamos al mismo tiempo, Allan Kardec. Katia, rápidamente, no sé, ¿qué dice la gente? Este tema, claro, nos toca en algo muy profundo. Hoy el pulso general de la gente, Iker, buenas noches, es miedo. Los mensajes que sigan mandándonos al 7640, palabra clave milenio, y ese disputadísimo CD que no está a la venta, que nos lo preguntan muchísimo, no está a la venta, y ya dijimos que no aceptábamos sobornos. ¿Tú te meterías en una sesión como la que hemos escuchado en Amenábar? Tú serías una buena medium, ¿eh? Sí, gracias. No sé si lo tomarlo como un pirobo, pero no, ya hice una vez la Ouija y no quiero recordarlo porque me arrepiento muchísimo. Bueno, luego me lo cuentas. Oyentes que nos dicen... No creo que lo pueda contar. Porque hay difuntos que se comunican y otros que no. Los míos nunca lo hacen y me gustaría. Carlos de Cambrils. Bueno. Otro oyente que nos dice: me llamo José, soy de Cáceres y quería saber si la Ouija es peligrosa. Mirar lo que pasó en Vallecas. Muchos oyentes preguntan que quieren hacer la Ouija, quieren saber antes si es peligrosa. Hablaremos de eso, ¿no, Francisco? ¿Te parece? Un poquito. ¿De qué es la Ouija? No existe un programa de la Ouija. Haremos un programa, eterna cantinela de Iker Jiménez, sobre la Ouija, porque merece un programa entero, pero como método que empieza a surgir... Por ejemplo, comprenderemos de dónde surge la Ouija y que había una primitiva Ouija que no era como la conocemos hoy, las llamadas tablets o planchets. Alejandro de Talavera nos dice: de adolescentes solíamos hacer espiritismo, hasta que un día nos llevamos un buen susto. Puede resultar peligroso si no lo haces con esporte. Esto nos lo decía Ana. Y Alejandro de Talavera, perdón, que antes me he equivocado, decía: si hacemos sesiones con Ouija, mi gato se pone como loco, huye y tarda días en volver. Dos cositas, nada, en 20 segundos, Francisco. Espiritismo y jóvenes, mezcla peligrosa, ¿verdad, Francisco? Peligrosísimo. ¿Y animales? Siempre sensibles. Siempre suelen tener una especial sensibilidad ante esta clase de fenómenos. De esos animales. Sí. Una pregunta que se repite mucho es si después de una sesión podría quedar algo de los espíritus en el lugar realizado. Aquí partimos de la base de que nadie del equipo, creo yo, sabe si hay espíritus o no, porque realmente no hemos todavía tenido la evidencia, ¿no?, de que existen. Por si acaso. Pero bueno, parece ser, lo que está clarísimo es que, por lo que hemos sabido, cuando Francisco, por ejemplo, ha acudido muchos de esos casos que refleja en su libro, de casas supuestamente con fenómenos extraños, siempre, ¿verdad, Francisco?, había un antecedente peligroso, que eran gente joven, bastante de cachondeo y haciendo cosas como vamos a contar hoy, y que luego no había quien viviese allí. Exacto. Bueno, pues todo esto y mucho más en la hora entera que nos queda, con muchos más datos, con muchos más informes, con muchas más voces y conociendo el tema desde dentro, desde antropólogos hasta espíritas que siguen practicando y creyendo fielmente. Por cierto, vamos a tener a uno de los teólogos más importantes del mundo en este tema, al padre François Brun, que nos contará qué piensa él como sacerdote y también como espírita. Un montón de cosas, os esperamos. 2 y 7, aquí estamos. Después de los compañeros con las noticias, venimos nosotros con otras noticias, las del otro lado, nunca mejor dicho, la de todo lo que nos asombra. Puede ser ciencia, puede ser arqueología, puede ser criminología. Hoy es puro fenómeno paranormal, o para otros, cuidado, con todo el respeto, auténtica religión y filosofía. Por cierto, Francisco, te veo con un montón de esos libros. Léeme alguno de los titulares, anda, por favor. De esos libros que... Yo tengo aquí uno, fíjate, obras del padre Heredia, los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos. La Iglesia, por eso lo digo, tuvo mucho que ver en toda esta historia. A veces se unió al fenómeno, participó de él y a veces lo contraatacó. ¿Tú qué tienes por ahí? Que esto parece una librería de viejo hoy. Te voy a decir una joya, ¿no? Quizás uno de los libros al que más aprecio tengo. Se llama No morimos. Pruebas científicas de la supervivencia. Obra premiada por la Academia de Ciencias de París. El año es 1925. Y la traducción del libro lo hizo Manuel Aguilar, uno de los primeros componentes de la Sociedad Española de Estudios Metapsíquicos en Madrid. Porque vamos a hablar de ellos, completamente desconocidos, el tiempo se los ha tragado. Hubo Allan Kardecs españoles, hubo personas que en este país hicieron suya aquella revolución de poder hablar con los espíritus. Ellos la creían así y empezaron a trasladar ese fenómeno. Pero antes, por favor, queremos escuchar de nuevo
a María Teresa Cruz, porque hay una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo. A ver qué opináis vosotros. Por cierto, como siempre, Carmen, estás apuntando decenas, centenares ya de mensajes. 7640, esos 3 CDs de Milenio 3, y con preguntas, como siempre, interesantísimas. Vamos a ir salteando unas cuantas de la cantidad que hay. Y amigos que nos están escuchando en las cabinas de sus camiones. Estoy metido en la cabina del camión y no te digo nada del tema de hoy. Yo hace años hice la ouija con mis amigos. Bueno, un abrazo para todos los amigos de La Rosca, ¿no?, que están por todas las carreteras de España y que son buenísimos amigos. María Teresa Cruz, Confederación Española de Espiritismo. Ha habido un término que a mí, yo no sé qué os parecerá a vosotros: ayudar a espíritus desencarnados. Hay un tipo de sesiones que no es para ponerse en contacto y ya está, sino para trasvase informativo, saber según ellos qué ocurre en ese otro mundo, y para ayudar, para que esos mediums que ya parecen muy, hablamos de 20, 30, 40 años de experiencia, de esto apenas se sabe nada. Esta gente no va a salir en la televisión. Esto es otro mundo absolutamente cerrado y hermético en el que hoy asomamos, ¿no?, nuestras grabadoras. Pues esta gente dice que tiene la facultad de ayudar a esas personas, que debe ser lo más problemático, que se quedan ahí entre dos mundos, ¿no? Escuchamos. Y luego existen las normales, las que normalmente hacemos en los centros espíritas, que es de atendimiento a espíritus sufrientes, espíritus que han dejado la envoltura física precipitadamente, o que no saben que han desencarnado, que se ven en sus casas al lado de sus seres queridos, les hablan y no les contestan. Esto para el espíritu es un sufrimiento. O que sí saben que están en el plano espiritual, pero que sus seres queridos les lloran lógicamente y ellos quisieran consolarlos y no los atienden. O sea, es un abanico tan grande de ayuda a los espíritus, que es lo que realmente en los centros espíritas hoy por hoy se está haciendo, porque investigación creo que en los centros hoy por hoy no se están haciendo aquí en España. Entonces se está trabajando más en este campo, en el campo de ayudar a los espíritus que desencarnan. Ayudar a los espíritus que desencarnan. Menudas palabras. Hablábamos antes de Hydesville, esa casita de Arcadia convertida en monumento a lo imposible. Luego, si te parece, Francisco, al final contaremos qué pasó con las Fox, con esas 3 niñas que llegaron a comunicarse con, como siempre hacemos, esos raps, esos sonidos secos en las maderas, con el que establecían una especie de código casi morse, ¿no?, o premorse, con esa figura que les decía que era un buhonero, y luego el buhonero apareció enterrado, con lo cual mucha gente pensó que las criminales incluso podían ser ellas o la familia, que había una información previa, pero ahí se quedó. Condenas de fraude, parte de ellas diciendo que era fraude, otras diciendo que fueron amenazadas. En definitiva, todo el lío que siempre se monta con esto de la llamada parapsicología o metapsíquica en esa época. Hemos encontrado, nuestro equipo de investigación ha encontrado un caso anterior, y esto es increíble, a Hydesville, 1847. Pues hablamos de más de 200 años antes, en un lugar de Las Palmas, en Tacande. Fue tan increíble lo que ocurría allí, esos golpes y voces, una voz directa, que Francisco es uno de los fenómenos más extraños, ¿no?, en el espiritismo. Voz directa, no golpes o una medium, sino se escuchaba una voz. Poquísimos casos en la historia de este tipo, ¿no? Prácticamente ninguno. Y una voz que daba además un nombre, el de un antiguo habitante de esa casa. Y ahora vamos a contar la historia de ese habitante porque es terrorífica también. 200 años antes del fenómeno neoyorquino, en las Islas Canarias, pero nadie lo supo, ocurrían cosas asombrosas. Y nos lo cuenta brevemente nuestro corresponsal allí, José Gregorio González. En el año 1628 se empiezan a suceder todo tipo de fenómenos extraños en torno a una casa, y hasta el punto de que, a pesar de la insularidad, de que incluso hoy en día pues hay en ocasiones dificultades para la comunicación entre islas, pues en aquella época el fenómeno fue tan importante, tan contundente, que toda Canarias estaba pendiente de lo que estaba sucediendo, ¿no?, en el pago de Tacande. En principio comenzaron a sucederse pequeños fenómenos, digamos, extraños, movimientos de objetos, ruidos, sobre todo ruidos, cosas que se cambiaban de lugar. Empezó a escucharse una voz que surgía de la nada, una voz directa, ¿no?, que es la terminología que se usa en el espiritismo para referirse a este tipo de fenómenos, y que hablaba con los presentes. Una voz surgida, imagínate lo que puede ser esto, ¿no?, surgida de la nada, y que en presencia de todas aquellas personas que visitaban la casa, pues
hablaba con ellos y algunos de los presentes sufrieron ataques de esta energía invisible que en un momento determinado se identificó como Ana González, ¿no? Un nombre bastante, digamos, común para la época, y que ignoramos si realmente obedecía a una persona que realmente se hubiese llamado así, ¿no? Caso estremecedor, Canarias, 1628. Hay documentación, auténtico expediente X antiquísimo, anterior a todo lo conocido, investigación eclesiástica. En una casa, varias personas, sin ser conscientes de estar haciendo espiritismo, se concentraban para escuchar esa voz, y esa voz incluso se ponía nombre y apellido, Ana González, y se hablaba, creo, Carmen, que ibas por ahí, de una mujer que había fallecido en un parto, ¿no? En esa misma casa. Dando a luz, efectivamente. Se llamaba Ana, y ella misma, Ana González, y ella misma es la que ante ese religioso se identifica diciendo quién es, diciendo cómo ha muerto, en qué circunstancias y que había sido antiguo habitante. Hay que decir que esa casa hoy en día quedan los restos, pero todavía sigue en pie, y desde entonces tiene la leyenda, sobre todo en las Islas Canarias, de maldita. Desde ese momento en el que empiezan a producirse los fenómenos paranormales, no vuelve a ser habitada. Y hablamos, ojo, de casi 400 años. Y es que nuestro país y el archipiélago, todas partes están absolutamente colapsadas de fenómenos de este tipo, que no tuvieron la fama, desde luego, de las hermanas Fox, pero pasó algo parecido o más espectacular. Nuestro compañero, como siempre hace la gente de Milenio 3, sigue investigando y está detrás de informes eclesiásticos de lo que pasó. Quizá la primera investigación oficial de la Iglesia de un fenómeno de preespiritismo. Escuchamos a José Gregorio. Yo intenté localizar este informe dentro de los documentos de la Inquisición, y es curioso porque en aquella época la Inquisición estaba muy fuerte en Canarias y no hay ninguna reseña al caso del alma de Tacande en los archivos de la Inquisición. Y también hemos intentado hacer indagaciones, de momento infructuosas, en los archivos de la diócesis canariense. En aquel momento el obispado, solo había un obispado para toda Canarias y estaba con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Y el obispado abrió una investigación trasladando al testigo principal de los acontecimientos, que se presuponía era sobrino de esta misteriosa Ana González, y lo tuvo por espacio de varios meses en el obispado de Gran Canaria por obra del obispo Cristóbal de la Cámara y Murga, interrogándolo, investigando. Incluso se supone que llevaron algunas de las cruces que se materializaban en medio de esas reuniones, esas convocatorias de gente, ¿verdad? Pero tampoco hemos podido localizar ese informe, aunque tenemos indicios muy muy serios de que efectivamente en los archivos del obispado sí que existe informe sobre este asunto, ¿no? Y en ese 7640, palabra clave Milenio, nos siguen llegando mensajes como el de Adrián, que nos dice: no sé si moveríamos nosotros el vaso, pero se cayeron 2 cuadros y voló una jarra de un lado a otro de la habitación. También nos dice: hola, me llamo Chema desde Madrid, la ouija es tenebrosa, la hicimos en Ochate y fue tétrico, sea lo que sea el mundo que hay detrás. Parece que la ouija, como método de supuesto contacto, siempre con la palabra supuesto, se lleva la palma, pero vamos a conocer varios hoy, porque esto en el fondo es un viaje de conocimiento en torno a un fenómeno que ha movido miles de personas, han matado a algunas de ellas y también ha hecho correr ríos de tinta. Francisco, escuchadosme atentamente a José Gregorio, porque yo sé que tú en todos tus escritos, en ese libro, siempre reflejas un poco el romanticismo de una época muy concreta. Y José Gregorio ha hablado de una palabra que quizá a muchos amigos no les suena. ¿Qué es eso de materializaciones? Unas cruces que parecían que eran de madera, 1628, y la gente, por lo menos en esa casa, al margen de los fenómenos, decía que se materializaba algo. Materialización, aportes. ¿Podríamos definir un poco para la gente qué es esto? ¿Ocurre en los fenómenos espíritas este fenómeno? Estos y muchos más, ¿no? Se llaman o se etiquetan así dentro de la investigación metapsíquica, lo que hoy conocemos como parapsicología científica. En aquellos tiempos era espiritismo, aunque hoy también se llama espiritismo y no deja de ser una doctrina religiosa, una creencia. Aporte, materialización, el surgir de la nada un objeto, eso es un aporte. Hemos hablado aquí de lluvias de piedras insólitas, ¿no? La materialización, la aparición. Una muy cerquita aquí, en Galapagar, ¿no? Efectivamente, y una de las primeras que hubo en España fue en Málaga y en Valencia, en 1935. Pero cruces no tendrían ningún sentido. Nada. Son pequeños objetos que aparecen de la nada, aportes, materializaciones. Tú hablabas de raps, es el término
técnico oficial a esos golpes de origen desconocido, violentos y repetitivos. Hay más, mimofonías. Mimofonías. Lo que serían sonidos que no son reales. Por ejemplo, que escuchásemos que ahora mismo se cae uno de los focos, pero no se ha caído. Mimofonía, ¿no? La reproducción de un sonido que podría ser en ese lugar, pero que no hay nada que lo haya producido. Hay toda una lista de nombres que están catalogados y estudiados, que son característicos. Es la fenomenología que se da en lugares supuestamente o presuntamente embrujados. Katia Rocha me apunta desde la nave del misterio que, caramba, es verdad, en la Diana, Belchite, el famoso caso de Belchite, se recogían en las grabadoras motores concretos de aviones que supuestamente pudieron estar, pero no estaban en ese momento, claro, 50 años después, ¿no? Es lo que tiene la psicofonía o la parafonía, ¿no? Que todo es posible. Registra cosas quizás atemporales, ¿no? Marconi y Edison decían que en el aire, en el éter, se podía quedar como archivos, como hoy en día entenderíamos los archivos informáticos, las palabras, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, Francisco, tú me comentabas antes al micrófono cerrado una historia que me ha encantado y que queremos también aprender con todos, ¿no? No solo Allan Kardec se puede llevar la palma en el sentido de difusor del espiritismo. En España hubo mucha gente que sufrió y que se emocionó con esta historia. El tiempo se los ha tragado. ¿Hay algún caso que tú quieres recordar especial de gente que trajo traducciones de libros, que infundió el espiritismo aquí, pero solo por su fe, digamos, casi kamikaze, ¿no? Hombre, es una historia muy romántica, quizás unida a ese programa de hace una semana, ¿no? De libros malditos. Hay cosas muy curiosas. Fíjate, las hermanas Fox, los apóstoles, entre comillas, del espiritismo, fallecen en 1892. En 1892, en 1868, el espiritismo ya está en España. Y está de la mano de intelectuales, concretamente de 3 ciudades: Barcelona, Madrid y Sevilla. Porque dentro de todo esto que estamos hablando esta noche, de la doctrina espírita, hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? Y yo me quedaría con 1868 porque es cuando nacen 3 publicaciones espíritas. ¿Publicaciones ya independientes? 3 periódicos espíritas. El primero, Revista Espírita, fundada en Barcelona de la mano de José María Fernández Colavida, conocido como el Kardec español, y ahora te contaré una historia fantástica sobre él. La segunda publicación, el Criterio Espírita, fundado en Madrid en 1868 también, de la mano de Enrique Pastor y Bedoya, quizás uno de los pioneros de la doctrina espírita en la península. Y la tercera, también en ese año, el Espiritismo, fundada en Sevilla, de la mano de Francisco Martí, que quizás fue responsable de un centro, el de Andújar, que es el más antiguo dentro del espiritismo en España. Antes de que nos cuentes esa anécdota de cómo tenían que vérselas perseguidos, escondidos, aunque podían publicar incluso en esa época algunos de sus boletines. Antes de eso, porque lo están preguntando constantemente, Carmen, explícanos muy brevemente, porque va a ir ahora de eso el tema. Hemos mencionado 2 veces mesas parlantes y me da la impresión de que la gente no ha acabado de entender qué es eso de mesa parlante. Sería un sistema muy anterior a la Ouija, muy anterior a casi todo lo conocido y que se usaba desde la más remota antigüedad. ¿Nos cuentas? A partir de mediados del siglo XIX se ponen de moda una serie de sesiones en las que presuntamente se contactaba con personas fallecidas. Varias personas se sentaban alrededor de una pequeña mesa que dentro de los ambientes espiritistas eran conocidas como table running, traducido al español mesas parlantes. Los asistentes eran testigos de cómo la mesa comenzaba a crujir, a girarse, a inclinarse e incluso en algunas ocasiones, y hay fotografías que en algunos libros se muestran, estas mesas comenzaban a levitar unos centímetros por encima del suelo. Mediante movimientos o golpes previamente acordados por los mediums, estos conversaban con los desencarnados y transmitían así sus mensajes. A finales del siglo XIX se produjo una verdadera epidemia de mesas parlantes que llevaron a Allan Kardec a enunciar los primeros principios del espiritismo, tal y como los conocemos hoy en día. Kardec estaba convencido de que las personas fallecidas se comunicaban a través de esas mesas, mientras que otros investigadores aseguraban que eran fuerzas psíquicas desconocidas e inconscientemente producidas por las personas que efectuaban este ritual. Interesantísimo, porque ya hay 2 teorías importantes. Una son los desencarnados, otra es nuestra propia fuerza mental. La misma que hay con la Ouija también. Y con todos los métodos de este tipo de supuesto siempre contacto. Hablamos de mesas parlantes. Fíjate en España la cantidad de cosas fantásticas y fascinantes que tenemos. Maestrazgo de Castellón, un santuario excavado en la roca. Balma,
Ahí pudimos ver hace 3 años quizás una, o si no la única mesa parlante que quede en España. La utilizaban las caspolinas y era increíble porque rodeaban esa mesa y enlutadas contactaban con ese otro lado. Ahí iban a hacer los famosos exorcismos, los endemoniados de la Balma. Está tremendo esto hoy. Y yo me acuerdo, Francisco, siguiendo las famosas mesas parlantes de Nules, en un último caso en España, en Cataluña. Incluso esta misma cadena, la cadena SER, pudo grabar en aquel momento cómo la gente, por lo menos había 2 o 3 mesas donde supuestamente el espiritismo podía ser hasta grabado. Mesas que, tocándolas simplemente con las yemas de los dedos, hacían unos movimientos espectaculares, hay fotografías con todo el pueblo fuera, pero es lo de siempre. Un extraño velo, el que tapa todo el tema del espiritismo, se las llevó para siempre. Por cierto, la anécdota de ese hombre, ¿qué le pasó? ¿Cómo trajo sus primeros libros de espiritismo a España? Hombre, hablaba de libros malditos. En 1861 es una fecha maldita para el espiritismo porque en Barcelona, el obispo de Barcelona, la Iglesia quema más de 300 volúmenes dedicados al espiritismo. Toda la obra de Allan Kardec que había en España la quema, ¿no? La verdad es que sufren una pequeña persecución. Y bueno, lo curioso es que este notario militar, José María Fernández Colavida, conocido como el Kardec español, consigue de forma clandestina ponerse en contacto con un capitán que se llama Ramón Larguier, que era comandante de un vapor que se llamaba el Monarca, y lleva a Barcelona un cargamento de forma clandestina de obras espíritas, y él se dedica a traducirlas para de nuevo difundir toda la doctrina espírita por toda España. Desde luego, crónica de otro tiempo, un tiempo en el que estamos ya viajando con la fuerza y la magia de la radio. ¿Os imagináis, no? Hablamos de eruditos, de pilotos, de cargueros, de personas de alto nivel social que son capaces de traducir de diferentes lenguas y que están intentando escapar de la vigilancia general, imagino, de la religión y de otros conductos, para beber de esas obras que eran malditas y benditas para otros. Hablaba Carmen de mesas parlantes, luego vamos a hablar de Ouija, de muchas más cosas. Aunque, como digo, el programa de la Ouija es otro. Escuchábamos la sesión que reproducía Los Otros, de Alejandro Amenábar, y que a más de uno le ha puesto el corazón en un puño. Escuchábamos o vivíamos la presencia de esa medium que a veces, mediante la escritura automática, garabatea cosas que no tienen sentido, pero que luego, según cómo se lean, cómo se ponga el papel, empiezan a cobrar. E incluso a veces son letras perfectamente definidas. Se interpretan a veces incluso un transcriptor lee junto a la vidente, junto a la medium, lo que los supuestos amigos o enemigos del otro lado le han dicho. Una sesión de espiritismo como la iniciada antes podía terminar, como ocurrió muchas veces, de forma dramática. Preparaos. Una sesión de espiritismo como las que estamos viviendo en esta época de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, podía a veces, o muchas veces, mejor dicho, terminar de esta manera. Pues así como os mato, con una almohada. ¿Quién os mató? Niños, si estáis muertos, ¿por qué permanecéis en esta casa? ¡No estamos muertos! ¿Por qué permanecéis en esta casa? ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡No estamos ¿Por qué permanecéis en esta casa? ¡No estamos muertos! No estamos muertos. ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. Estoy diciendo yo ahora mismo, micrófono cerrado, a mis compañeros aquí. Hoy, bueno, menos mal que somos unos cuantos. Hay mucha oscuridad por ahí detrás, Francisco, y a veces a uno se le impactan las cosas, ¿no? Escuchándolas aquí por los cascos, que quizás sea de una manera un poquito distinta de cómo os entra el sonido a vosotros, pero sabemos que vosotros estáis en sitios mucho más peculiares que el nuestro. Y yo digo que si hay un culpable de todo esto, si siempre es Juanma Frasquet, el que perpetra estas músicas, ¿no? Que yo nos pregunto mucho por él. Así que, claro, lo de siempre. La radio puede ayudarnos perfectamente, sin imágenes, a comprender lo que vivía aquella gente. La Iglesia siempre ha sido, como decíamos, un elemento curioso en toda esta historia. ¿Quién es François Brun, Francisco? Un personaje emblemático y clave, ¿por qué?
Hombre, François Brun... Bueno, aparte de licenciado en Teología, exacto, por el Instituto Católico de París, ni más ni menos, licenciado en Sagradas Escrituras por el Instituto Bíblico del Vaticano en Roma, sacerdote, por supuesto, pero encima provoca una inmensa polémica porque hace un libro que en España publicó Edad, por cierto, hace muchos años, se llama Los muertos nos hablan. Menudo titular. Quizá por eso este hombre es en parte también para muchos un hereje dentro de la Iglesia. Representa un punto de la Iglesia que no es normal. La Iglesia, como decías tú antes, perseguía y quemaba los libros. Y rechaza, y está en contra, no frontalmente, pero sí, por lo menos de forma peculiar, está en contra, vamos a decirlo así, de todo lo que sea espiritismo y prácticas espíritas. Es más, hay documentos en los que ya luchaban contra estos lugares presuntamente embrujados donde ocurrían cosas insólitas, y la prueba la tenemos en dos papas. Primero el Papa Urbano VIII en el siglo XVI, y luego el Papa Benedicto, creo que era XIV, en el siglo XVII, que él hace el primer texto para que los sacerdotes luchen contra todo esto, ¿no? Como una cruzada. Allá, ¿no? Se llamaba Servorum Dei Beatificaciones. François Brun es uno de esos hombres valientes que no tienen miedo a decir que hay un más allá, que las comunicaciones son posibles, y que no entiende el muro de silencio que hay en este tema. Pues es muy fuerte. Lo dice él, lo escuchamos. François Brun, sacerdote, licenciado por el Instituto Católico de París y por el de Sagradas Escrituras del Vaticano. Auténtico revuelo causó esto en su día, y nos dice lo siguiente: ese muro de silencio y lo que se está haciendo en otros países. Exactamente. Per me no hay duda, para mí no hay duda ninguno. Muy a menudo fui a Italia, porque en Italia son convenios, congresos cada mes, y tengo la oportunidad de encontrar allá muchos investigadores de Italia y de Alemania. Es más conocido en Alemania y en Italia, y son asuntos estupendos de comunicaciones desde el más allá, sobre todo con las familias, con los niños. Y para mí no hay ninguna duda posible que estos asuntos, estas comunicaciones me parecen muy normales. Lo que para mí no es normal es este muro de silencio entre el más allá y nuestro mundo. Creo que Dios no lo ha querido nunca. Hay un clima especial hoy en el estudio, uno de la cadena SER, somos Milenio 3, y por cierto, el domingo, como siempre, de 3 a 4, además con una dramatización muy especial que le va a la zaga, el encuentro extraño en Coma de Vaca. Tiene que ver un poco con todo esto, un caso de los años 60 en Cataluña que hemos recreado y dramatizado, y que todo el equipo de producción de la SER, al mando como siempre con Mariano Revilla, que estaban hasta hace bien poco currando por aquí en esa dramatización. Espero que lo disfrutéis. De 3 a 4 con un montón más de noticias. Va a estar Luis Ruiz de Gopegui, el antiguo director de la NASA en España. Vamos a saber desde Washington qué pasa con todo esto de la foto de Marte. Siempre sabéis que la actualidad, porque mucha gente lo pregunta, la actualidad viene los domingos. La actualidad, las noticias de la última hora con todos los corresponsales de la SER los domingos. Aquí el viernes los dossiers, los monográficos. Planchet. ¿Qué es Planchet? Otra de las preguntas que están surgiendo. Planchet es lo mismo que Ouija, es anterior, ¿qué ocurre? Cuéntanos, Carmen. La Planchet fue el método anterior a la Ouija. Se utilizaba para contactar con los muertos. Se trataba de una pequeña canasta con un lápiz atravesado con el que el medium, después de concentrarse, hacía de mediador de los espíritus y así escribía mensajes que estos le transmitían. Este instrumento evolucionó convirtiéndose en lo que hoy en día se conoce como la planchette, palabra francesa que significa pequeña tabla. Se trata de una tablilla de madera con forma de corazón, sobre ella se disponía un lápiz, pero ese método fue dejándose de utilizar porque la escritura no era legible, efectivamente, y se pasó a lo que hoy en día conocemos como escritura automática. Que luego conoceremos. Katia, vienes con un buen mazo de mensajes. Cuéntanos un poco eso, hay el pálpito. muchos oyentes que se siguen preguntando en ese 7640 con la palabra clave milenio cómo se puede demostrar que una persona es medium. Uno de ellos nos dice: una doctora española experta también en medicina china analizó una gota de mi sangre y me dijo que yo era medium en potencia. ¿Tiene algún sentido esto? Eduardo de Sevilla nos lo pregunta. Y hay otro oyente que nos dice que si él quiere ser medium, Rosa de Madrid, ¿cómo lo puede hacer?
Yo creo que no hay escuelas de mediunidad, y el problema que hay, cuidado, es una opinión personal, es que en estos temas, como en casi todo, nosotros somos informadores, pero los que se dicen sabios de estos temas y los que se arrojan una supuesta verdad, es decir, yo soy medium y tú no, y mi poder es heredado y tú no, ¿qué prueba tienen de ello? Que sepamos, no hay cursos, es decir, así como la gente puede aprender el espiritismo, el que es el medium que contacta parece que se nos aprende, ¿no, Francisco? Lo llaman en el sur personas con don, con la facultad. Además Carmen lo sabe bien porque aquí en en Alicante hay mucha un compañero tradición. que nos dice que a los niños pequeños desde la escuela se les tiene que enseñar a mirar. Enseñar a mirar, madre mía. Bueno, otro oyente nos comenta: qué grima pensar que hay almas errantes mirándonos cada minuto. Prefiero la cámara oculta. Valentía para los medios. Esto nos lo dice María. No sé qué pensar, porque tal y como está la cámara oculta... Sí, hay muchas referencias a ciertos programas de televisión, pero como aquí tampoco... Es mejor no comentarlos. No vale la pena darles un minuto. Bueno, varios oyentes, Juan Antonio de Ponferrada y otros, sin embargo, que nos escribe desde Málaga, quieren saber cuándo es el programa en Ponferrada porque quieren pedirse días libres para acompañarnos. Sabemos, no sé si se puede confirmar todavía ya, pero 23 de abril. Pero tenemos un problemón, Katy, hay que decirlo, porque lo hablamos precisamente con Mariano Revilla. Hay un problemón porque a ver cómo hacemos con las invitaciones, que por supuesto siempre será gratuito, pero que nos entendáis, que el problema que tiene Milenio 3 es que va gente de cualquier punto de España. ¿Y cómo se calcula eso? ¿Cómo se va a poder reservar eso? Y además hay que dar igualdad de oportunidades a la gente de dentro y de fuera. Bueno, intentaremos negociarlo, a ver cómo lo hacemos. Intentaremos que entre la mayor parte posible pero el de aforo la también es gente limitado. desde fuera, 600-700 personas. De Ponferrada y sobre todo de otras provincias. Estar muy atentos el viernes y los domingos. Ponferrada, 23 de abril, Noche Templaria. Promete ser algo inolvidable, en pleno corazón de León. Félix Aro de La Rioja dice: ¿hay alguna manera de saber si se puede notar la aparición de un espíritu, sobre todo cuando crees que puede estar y no lo sabes? Francisco, sin categorizar, porque lo de siempre, nosotros no somos expertos, pero sí estudiosos, y estamos dando, y Carmen igual, una cantidad de información a la audiencia que creo que hoy es de tomar lápiz y papel y realmente aprender de los diversos métodos e historias. Sí que hay una serie de indicios, la gente habla, y esto es más de tu tema de casas encantadas, no sé si es bajada de temperaturas, bueno, hay varias cosas que la gente, los expertos dicen que cuidado, no que haya un espíritu, pero que sí que parece que es el previo a que aparezca algo, ¿no, Francisco? Hay uno que es el común, que es la bajada de temperatura. Es decir, estar en una sala y que de repente te baje no estamos hablando de 1 grado o 2 grados, estamos hablando a lo mejor hasta 10 y 15 grados. Ahora miramos el reloj y se tenga una sensación de ambiente helado, ¿no? Es como si algo absorbiese el calor. Eso es lo que dicen los expertos. ¿Los RAPs serían un proceso después también? Los RAPs es parte de la fenomenología. Yo me quedaría con el cambio de temperatura. No es nada objetivo, es totalmente subjetivo, pero mucha gente hace referencia como denominador común a extraños olores. Desde a quemado, podrido, hasta olor como a rosas. Sí, señor. Que se da también mucho en los fenómenos místicos. También, ¿no? Y el círculo de nuevo se cierra, claro, porque parece que todo lo extraño, nos parezca negativo o positivo, está interconectado, ¿no? Extraños olores y temperaturas. ¿Cómo saberlo? Bueno, eso es lo que dicen los expertos y lo que te encuentras a la hora de investigar casos. Sí me gustaría decir una cosa, por favor, sobre todo por ese mensaje. Si a través de una gota de sangre le han dicho que tiene la capacidad mediúnica, que salga corriendo, porque no hay nadie que te pueda decir eso en la vida. Muy bien, Fran, sí señor. Siempre hay que apuntar que hay cosas que nos sorprenden y que no nos fiamos de todo el mundo. Sí, eso no tiene nada que ver. Bueno, yo esta noche voy a dormir con alguno de vosotros. Santiago dice: tengo en mi casa una virgen de tamaño natural y mi compañero ha visto en ocasiones la sombra de una mujer sentada delante de la virgen. ¿Por qué es eso? Este mensaje nos llega todas las semanas, es muy inquietante, nunca lo había leído. La sombra de una mujer sentada delante de la virgen. Mi abuela también tiene vírgenes de tamaño natural. Para un fenómeno de misterios de la Iglesia. ¿Sí? Lo estudiaremos. Sí, señor. O de apariciones. Muchos oyentes también hacen referencia que han comprado el libro de Casas Encantadas de Francisco Contreras y te hacen muy buenas críticas, también otros que nos dicen que si no nos da miedo pensar que estamos jugando con fuego. Tony de Alcoy, que está cansado de mandarnos mensajes y que no nos leamos. Y que no leamos sus mensajes, Tony de Alcoy. Es que no me da tiempo a leer todos. Y uno que te va a gustar a ti mucho, y que Roberto nos dice: gracias a vosotros me he iniciado en la lectura, sobre todo en el tema de templarios, cátaros y el priorato Sion. Gracias y no cambiéis. Iniciado en la lectura. Yo me quedo con eso y nos damos por satisfechos, de verdad. Otro oyente nos dice: la verdad no sé cómo sigo escuchando vuestro programa. Otra madrugada con la luz encendida. Nos lo dice Antonio Morales Ruiz de Málaga. 7640, Palabra Milenio, 3 CDs con la historia, sobre todo porque mucha gente se incorpora constantemente. Nos pedís temas que hemos tocado hace un mes, hace 2, y estamos aquí desde junio del 2002, desde el 1 de junio de ese año, y no hemos descansado ninguna semana, o sea que hay muchos programas por escuchar y reescuchar en esos CDs, en el 7640, Palabra Milenio.
Carmen, Francisco, toda la audiencia, amigos, escuchadme atentamente a François Brun esta segunda parte de la conversación, porque a mí me ha dejado particularmente inquieto y tiene mucho que ver con lo que los oyentes están preguntando. Esa sensación de qué hacer, quién está al otro lado, son lo que creemos que son, por qué van a ser los muertos, por qué va a ser nuestra fuerza, por qué no puede ser otra cosa. Pero claro, escuchado en esta autoridad mundial eclesiástica, suena muy fuerte. Lo escuchamos. Creo que tenemos que distinguir entre dos tipos de comunicaciones con el más allá. Comunicaciones con queridos muertos de la familia o amigos próximos, y entonces no hay dificultad ninguna. Creo que tenemos el diálogo y que no hay duda que es una verdadera comunicación con el más allá. Pero son otros casos donde reciben mensajes mucho más importantes, con un contenido más filosófico, religioso, científico, y en este caso es siempre el problema de saber con quién de verdad hablamos. Y eso es un problema. ¿Con quién de verdad hablamos? Y eso es un problema. ¿Quién es ese otro emisor receptor? Es como si nosotros no sabemos quién está al otro lado del micrófono, sabemos que sois vosotros. Pero en el caso del espiritismo, a mí me gustaría hacer una puntualización ahí en quién es el emisor. La verdad es que no se sabe, ¿no? Es una incógnita. Pero sí hay algo que dejan muy claro todos los que siguen la doctrina espírita. Cuando uno se sienta a hacer una sesión, ya sea con una medium o ya sea como una ouija, como comentan en los SMS, en función de la intencionalidad del experimento, así será el resultado. Una ley de causa-efecto. Es decir, si tú lo que buscas es una noche de sábado, el divertimento fácil, si sale algo que no sabemos, sea lo que sea, saldrá en función de lo que buscas. Mientras que si tú buscas un interés filosófico, moral, de conocimiento humanitario, como buscan en los centros espíritas, el mensaje es de una calidad humana, filosófica y moral increíble. Por eso viene la duda. Vamos a conocer además, será otro programa también por supuesto cuando hablemos de dotados, de personajes que tenían facultades excepcionales, pero en el tema del espiritismo se entremezclan, claro. Muchos de ellos, luego Pablo Villarrubia desde la Casa do Brasil, nuestro reportero brasileño, nos hablará de Carlos Mirabelli, uno de los más extraños. ¿Cómo definirnoslo en 30 segundos? Fotos antiguas y gente que por la nariz, por la boca, por las orejas expulsa una extraña sustancia. Son fotos clásicas, tú reproduces varias en el libro. Es un fenómeno, Carmen, que tú también en tu libro Misterios de la Iglesia has tenido por los fenómenos de místicas. ¿Qué es esa especie de algodón? ¿Qué es esa especie de sustancia gelatinosa blanquecina que en algunos casos se ha llegado a analizar que tenía un alto contenido de sales y que parecía material mucoso? Se llamó ectoplasma. Y parece que en muchos fenómenos ya muy agresivos, a la tremenda, de esa época del inicio del espiritismo, hablamos de premios Nobel, de personajes como Charles Richet o William Crookes, que son los que le dan autoridad a estas primeras investigaciones. Y luego leeremos alguna frase de lo que ocurría en esas sesiones terrorífica. Ocurría en ectoplasmas, y a veces en ectoplasmas, esa sustancia que salía de la oreja de una persona, que sudaba, que perdía peso, se transformaban en caras o en cabezas. Fotografías impresionantes. Seguramente un altísimo porcentaje, estoy seguro, fraudes. Fraudes espinosos de gente para engañar a esos científicos, pero otros nunca se pudieron resolver. La duda que puede tener la audiencia hoy, que hay algo que ir de lápiz y papel, ¿qué son los ectoplasmas? En numerosas sesiones organizadas por los mediums eran de lo más habitual que se produjeran manifestaciones fantasmales a través de lo que denominaban ectoplasma. Se trata, según dicen los expertos, de una sustancia de la que en teoría están formados los fantasmas en sus materializaciones y que dejan como rastro de su paso real por nuestro mundo. Es una sustancia blanca y viscosa, desagradable al tacto y que proviene del más allá. El término ectoplasma fue creado por Charles Richet y lo definió como una masa confusa, más o menos informe. Se trata de formaciones difusas que parecen salir del cuerpo. Pues me gustaría que supierais que algunos de los casos fueron espectaculares. Quizá el más conocido, algún día lo repasaremos, es el del llamado espectro o fantasma de Katy King. Pero en la actualidad no hay muchas de esas fotografías. Exacto.
que es lo que puede mosquear, ¿no? Claro. Porque en la antigüedad, que se podían más o menos trucar las fotografías... Hoy se pueden trucar más, ¿eh? Sí, pero es diferente porque también hay más análisis para descubrir que es un fraude. Tampoco hay mediums como los que había a principios de siglo, Eusapia Paladino, Daniel Douglas Home, Miriam Belli. Hay un caso en España fantástico, años 70, Hipergea, un grupo de investigadores. Llegaron a hacer ectoplasma en el laboratorio, pero eso es para otro programa. El 29 de marzo de 1874, una de esas formaciones de la señorita medium Florence Cook llega a transformarse en una cara, en una efigie que se llega a fotografiar. La tienes aquí, Carmen, terrorífica. Ojos blancos, mujer que parece cuerpo humano, una especie de masa, de figura de cera. Simplemente los investigadores, los principales investigadores de la época de la Sociedad Psíquica de Londres, con William Crookes a la cabeza, como decíamos, uno premio Nobel, Charles Richet, de Fisiología y Medicina, del 1901, y otro inventor del tubo que posibilitó los rayos X, la transmisión de rayos X. 29 de marzo de 1874, habitación cerrada, a oscuras. Florence Cook genera, por varios de sus orificios, oídos, ojos y boca, una masa que va tomando forma. Decían los expertos que entré con cuidado en la habitación y me hallé junto a la señorita Cook. La encontré tumbada en el suelo, emitiendo una especie de sonido sollozante. Agachándome encendí la lámpara de fósforo y vi a la joven vestida de terciopelo negro. En apariencia estaba insensible. De repente apareció alguien con blancos ropajes vaporosos. Tenía la cara pálida. Ella no habló, pero ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa. Era unos 15 centímetros más alta que la propia señorita Cook. El cuello parecía áspero y con un gran lunar. Las orejas eran puntiagudas y los dedos menos largos. Al fin la señorita Cook se movió ligeramente. Me fui poco a poco al otro extremo del gabinete y aquella figura se dejó de ver. Espíritus que provocan cuando menos sustos, espíritus si es que son espíritus, que no lo sabemos. La portavoz o coordinadora de la Federación Espírita Española, María Teresa Cruz, nos habla de una cosa que creo que es clave para explicar muchos fenómenos de los que hablan nuestros amigos, de esos sustos que se han llevado practicando el espiritismo. Ella dice que los espíritus no pueden hacer eso y que siempre hace falta la participación de un medium consciente. Es decir, lo que decía Francisco Contreras, quizá alguien o un poco malévolo o haciéndolo de cachondeo que inconscientemente incluso genera la entrada de esas cosas más o menos malignas. Lo explica ella mejor que yo, desde luego. Dentro de los espíritus existen muchas categorías de espíritus, porque los espíritus no son otra cosa nada más que los hombres desprovistos del cuerpo físico, porque el hombre, la persona cuando desencarna no varía, sigue siendo la misma, sin cuerpo, pero sigue siendo la misma. Entonces hay espíritus burlones, hay espíritus malos, hay espíritus obsesores, hay espíritus de toda índole, igual que las hay encarnados. ¿Qué pasa? Que se complacen en este tipo de cosas. Unos son por venganza, otros son por juergas, cosas así, ¿no? Entonces, cuando sucede cualquier cosa de este tipo, cualquier espírita sabe que esto sucede porque hay mediunidades de efectos físicos cerca. Porque los espíritus no pueden hacer nada si no tienen una mediunidad de efectos físicos. El espíritu por sí mismo no puede hacer nunca nada. Un vigilante de seguridad. Esto es demasiado. Mañana por la mañana intentaremos entrar. Bueno, van a entrar de día, o sea que se encontrarán con seguridad. También nos dice: hola, soy un chico de Ciudad Real y os oímos desde un antiguo manicomio. Me gustaría que pusieseis la versión original de Gladiator. Felicidades por el programa. Y también un amigo que nos dice: sois malvados, soy Manolo de Granada y sigo de guardia en quirófanos. Y si viene una urgencia, ¿qué? Pues atenderla, por supuesto, que nadie deje de atender sus labores porque esté enganchado a Milenio 3. Faltaría más. Villena, Francisco, provincia de Alicante, como un lugar donde nace el espiritismo español, digamos, o se irradia, y parece curioso, ¿no?, que sea una ciudad tan pequeña, llena de curanderos, tú lo conoces muy bien. Ahí ocurrieron cosas prodigiosas, ¿no? Hombre, Villena es un lugar mágico que merecería un programa entero porque es la capital del espiritismo y de la medicina popular. Hay tesis doctorales realizadas por diferentes enfermeros, antropólogos,
que hablan de que es la única localidad, ya no solamente de España, sino del mundo, en el que más del 70% de la población es curandera y practicante de la doctrina espírita. Y hablamos de un pueblo importante, no es un pueblo pequeñito, es un pueblo importante. Hablabas de antropología y esa es, la hemos escuchado antes, Concepción Reviriego, autora de esa tesis doctoral, Medicina Popular y Espiritismo, menuda mezcla, en Villena. Vamos a conocer cómo es Villena y por qué pudo haber los elementos para que ahí y en otra parte, no, pues surgiera esta pasión por conjuntar, fijaos qué doctrinas, curanderismo ancestral y el nuevo espiritismo. Villena tiene mucho y de traza ya muy antigua. Yo diría que prácticamente desde que el espiritismo empezó en España, se puede decir que empezó en Villena. Hubo personas en Villena y en todo el Vinalopó que estaban, digamos, dentro de lo que era el credo espiritista. No solamente hubo personas que eran villenenses que se integraron en el credo espiritista, sino que además villenenses que residían por entonces en Sudamérica, que después volvieron aquí, ya también de allí venían con estas creencias, O sea, que vinieron varias corrientes y una de ellas venía pues posiblemente incluso desde Barcelona y desde Madrid, y también aquí en Villena luego ya entroncaron con prácticas más antiguas de la medicina popular, y fue cuando se fusionó prácticas antiguas de la medicina popular con las teorías espiritistas. Hubo algunos personajes clave en Villena para que todo esto ocurriera, ¿no, Francisco? Dos personajes claves. Uno es Ramón Esquembre, nacido en 1862, y otro es Francisco Marín, nacido en 1900, los dos en Alicante, ¿no? Como bien decía Concepción, eran diferentes corrientes, ¿no? Venía de Barcelona, de ese de Kardec español que hablábamos, que era José María Fernández Coravida, también de Amalia Domingo Soler, una sevillana que luego emigró a Barcelona y que fue una mujer fascinante, incluso de madrileños como el conde Jimeno, que crea la Sociedad Española de Estudios Metapsíquicos en 1920. Es decir, la gente intelectual, curiosa, veía en la doctrina espírita una nueva forma de conocimiento y saciaban esa necesidad de conocimiento en el espiritismo, y lo más sorprendente es como el espiritismo deja de ser una doctrina filosófica, moral, religiosa, les llenaba y lo difundían hasta tal punto que fue, ahora hablaremos de ello, un español, un malagueño para más señas, un comerciante, Juan Espada, quien introduce el espiritismo en Sudamérica, por ejemplo en Argentina. En Sudamérica, que vamos a ir ahora mismo hasta Sudamérica con Pablo Villarrubia, pero además esa gente en Villena y en otras partes de España eran brutalmente perseguidos. Escuchamos a Concepción esta persecución que se vivía en aquellos años a cualquiera que hablase del tema espírita. Finales de los años 70 y principios de los 80, aunque ya eran de libre ejercicio, todavía entre la gente había cierto miedo, Había miedo a hablar de espiritismo y había miedo a decir que se era espiritista y que se practicaba el espiritismo, por lo menos lo que yo pude vivir aquí en Villena, ¿no? Y sí, toda esta gente, no los más jóvenes que se estaban integrando en aquellos momentos, pero la gente de más edad habían estado practicando el espiritismo pues desde que terminó la Guerra Civil hasta los años 80.